Cuando suben el precio de la gasolina, el efecto es absolutamente inmediato en las estaciones de servicio, pero ahora que lo han disminuido, por lo menos los 500 pesos, este efecto no ha sido así de rápido, sino que ha sido de manera paulatina. ¿Por qué este efecto? ¿Por qué esta forma de la disminución o del acatamiento del decreto del gobierno nacional? Vamos a entrar a fondo en ese tema y por eso hasta ahora quiero darle la bienvenida a Catherine Vázquez. Ella es la presidenta ejecutiva de Fendipetróleo de la seccional Bolívar. Este es el gremio que agrupa las estaciones de servicio a los minoristas en el país. Señora Vázquez, bienvenida, ¿cómo está? Un saludo muy especial al canal Cartagena y a toda su audiencia y agradeciéndote por el espacio. Bien, como lo vimos en algunos de los informes, el Ministerio de Minas y de la Superintendencia de Industria y Comercio dicen que 1.100 municipios del país no han hecho la disminución del precio de la gasolina como debe ser. ¿Qué reporte ustedes tienen como gremio de cómo se está dando esa disminución en el precio del galón de combustible? Bueno, desde el gremio hemos visto que la implementación se ha dado de forma paulatina, principalmente pues por un factor operativo que es el inventario. Muchas estaciones de servicio tenían combustible adquirido con el precio anterior y si ajustaban el valor sin agotar ese inventario, pues podían incurrir en grandes pérdidas. Además, pues que el Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 de 2011, en su artículo 26, regula toda la información pública de precios y prevé que cuando existan disposiciones de autoridad en materia de precios, pues los proveedores cuentan con 2 días desde la publicación oficial para poder adecuar esos precios. Por eso, pues algunas estaciones de servicio pues han ido como ajustando sus precios de manera paulatina. Y particularmente aquí en las estaciones de servicio en Cartagena, ¿cómo están haciendo esta disminución? Bueno, en Cartagena contamos con 68 estaciones de servicio registradas en SICOM, entre automotrices y fluviales. Y bueno, el reporte gremial es que la gran mayoría de esas estaciones de servicio ya han aplicado la disminución. Desde el gremio, pues nosotros seguimos insistiendo para que la reducción de los 500 pesos se traslade completamente al consumidor final y que cualquier estación de servicio que de pronto esté pendiente, que lo realice de manera inmediata. Entonces, lo importante es que esa reducción se vea en el bolsillo del ciudadano y hoy 5 de febrero pues ya debe estar aplicada y debe estar, todas las estaciones de servicio deben tener ese precio reportado en el SICOM. Y bien, ¿por qué? Y es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué la reducción de los 500 pesos en el galón de la gasolina no fue de manera inmediata? Bueno, como te comentaba anteriormente, pues hay un elemento clave que es el inventario. Entonces, muchas estaciones de servicio tenían comprado ese combustible a precio anterior y si lo bajaban o lo liquidaban de manera inmediata, pues se generaban pérdidas. Entonces, digamos que muchas de esas estaciones de servicio lo que hicieron es que lo aplicaron el 1 de febrero, que fue el primer día en que empezó a aplicar esta medida. Otros lo hicieron a medida que se les agotó el inventario y definitivamente pues hubo algunas estaciones de servicio que les tocó asumir las pérdidas y aplicarlas a los 2 días, que es lo que nos da la Ley 1480 de 2011 para hacer el ajuste de manera inmediata. Bueno, ¿y cuántas estaciones de gasolina de la ciudad de Cartagena se fueron a pérdidas? Sí, estamos cuantificando todavía ese valor. Digamos que hubo muchas, ya el gobierno venía, digamos que informando que se preveía una reducción, se hablaba de 300 pesos, finalmente fue de 500 pesos. Además, pues unos cambios normativos dentro de la estructura de precios pues que se dio, el margen mayorista, digamos que un tema más técnico. Entonces ya digamos que muchas estaciones lo que hicieron fue que no compraron grandes cantidades antes del 31 de enero, el 1 de febrero empezó a regir esta disminución. Entonces, digamos que todavía estamos cuantificando para ver cuántas estaciones de servicio pues tuvieron pérdidas, pero la gran mayoría pues ya hicieron su ajuste de los 500 pesos. ¿Cuánto tiempo tienen las estaciones de servicio para justamente adoptar la medida, el decreto de reducción del precio que dijo el gobierno nacional? 2 días. 2 días siguientes a la publicación de los precios oficiales, pues pasó primero 2, a partir del 3, pues ya se debió haber visto reducido en tableros y en surtidores el precio con la reducción de los 500 pesos. Bien, usted como experta en este sector de los combustibles, hubo una reducción sí de 500 pesos, pero ¿usted cree que podría o debería ser mayor teniendo en cuenta cómo está el mercado internacional de los combustibles, teniendo en cuenta la disminución, por ejemplo, de la divisa estadounidense, el fortalecimiento del peso colombiano? Bueno, como gremio nosotros esperábamos esta reducción y la recibimos pues como un alivio para el consumidor final. En este momento pues lo más importante es que se aplique de manera uniforme y que el beneficio se traslade plenamente al usuario final.
Ya pues cualquier ajuste adicional es una definición que pues lo debe hacer, le corresponde al gobierno nacional dentro de la política de precios que estén manejando y pues nosotros seguiremos atentos y aportando técnicamente en lo que corresponde al sector. Y yo voy a insistirle, escúcheme en este tema, y es por qué cuando suben el precio de la gasolina, este efecto es inmediato en las estaciones, en las bombas, pero ahora ha sucedido lo contrario, no ha sido inmediato, sino paulatino. ¿Por qué? Sí, es un sentir, digamos que del consumidor, pero no es una afirmación que esté comprobada. Al igual, pues nosotros desde el gremio, cuando va a haber una reducción o un incremento, siempre estamos avisándole a los distribuidores minoristas para lo mismo, para que ellos, digamos que logren disminuir sus inventarios y el precio sea el más justo posible. Al final, pues el consumidor decide en qué estación de servicio, digamos que se suministra combustible, pero desde el gremio y desde los afiliados siempre tratamos de ser lo más justo en temas de precio y lo más transparente para beneficios del consumidor final. Señora Vázquez, muchas gracias por su disposición. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, que tengan feliz noche.